Hola jóvenes, el día de hoy vamos a hablar acerca de la Revolución Rusa. Ya habíamos visto previamente lo que era el régimen zarista. Prácticamente este régimen llegó a un límite y llevó a la sociedad a un límite a tal grado que se formaron grupos de oposición política cuyo objetivo era la destrucción del zarismo. Esta revolución surge en el siglo XX. Hay que recordar que la palabra revolución significa cambio. Entonces, lo que pretende la Revolución Rusa es cambiar de un régimen, en este caso de un régimen absolutista, a uno democrático. Vamos a ver que incluso llegaron a instaurar un régimen socialista. Dentro de los movimientos y partidos políticos que se crearon como oposición al zar se encuentran el nihilismo, el Partido Social Revolucionario, el Partido Cadete y el Partido Obrero Social Democrático Ruso. Dentro de lo que es el partido o el movimiento del nihilismo se forma el Partido Anarquista Ruso. ¿Qué significa la palabra anarquía? Sin gobierno. ¿Qué era lo que defendían los nihilistas rusos? Prácticamente la destrucción del Estado y la exaltación de la libertad de las personas. Los máximos representantes fueron Mikhail Bakunin y Kropotkin. Ellos dos van a ser considerados como incluso los máximos exponentes del anarquismo a nivel mundial. Hay que tener en cuenta que incluso el propio Bakunin criticaba a la ideología marxista. ¿Por qué? Pues porque prácticamente Bakunin decía que nada debía atar al ser humano, que si ya había formado parte de una sociedad, pues tenía que destruir todas las estructuras que lo ataban a esa sociedad. ¿Cuáles eran los métodos ocupados por los nihilistas rusos? La educación del pueblo y los atentados terroristas. Dichos atentados iban más en contra incluso de la familia del zar. El Partido Social Revolucionario tenía como máximo representante a Chernov, que era lo que establecía o cuál era el objetivo de Chernov: crear una sociedad colectivista de clase rural, es decir, prácticamente destruir la propiedad privada. Tenemos también al Partido Cadete, que prácticamente lo que proponía era una república de índole liberal, muy al estilo occidental. Ellos hablaban más de una democracia encabezada por la burguesía intelectual de Rusia. Su máximo representante fue Alexander Kerensky, que incluso se iba a convertir en presidente provisional de Rusia. El Partido Obrero Social Democrático tenía como base la ideología marxista, que esta es la que nos va a referir o nos va a trasladar a lo que es el socialismo como una forma de Estado. Sin embargo, este partido político se dividió en dos. Por un lado estaban los mencheviques y por otro lado estaban los bolcheviques. Los mencheviques sí eran partidarios de la revolución de obreros y campesinos. Sin embargo, ellos tenían en mente un método moderado, es decir, se consideraba un periodo de transición sin llegar a la violencia y mucho menos a los atentados terroristas como los que estaban sustentando a los anarquistas. Por otro lado tenemos a los bolcheviques, que la palabra bolchevique incluso significa la mayoría, y ellos eran más de ideología radical. Ellos consideraban que prácticamente para hacer un cambio la revolución necesitaba ser
violenta para en un momento dado romper las estructuras políticas. Los bolcheviques tenían más la ideología de que los obreros debían de tomar el poder. Y ellos sustentaban la lucha contra el zarismo y la burguesía liberal. Aquí podemos detectar que incluso los bolcheviques iban en contra del partido cadete. También para entender lo que es la Revolución Rusa, nosotros debemos atender a lo que fueron las causas prerevolucionarias, es decir, prácticamente cuáles fueron las crisis que llevaron a los rusos a rebelarse en contra del zar. Se reitera, la guerra ruso-japonesa prácticamente fue un fracaso para los rusos, perdieron ante Japón y tuvieron que ceder parte del territorio. Una de las causas relevantes fue el Domingo Sangriento en 1905, porque un grupo de campesinos y trabajadores pretendieron, se manifestaron solicitando la presencia del zar para hacerle llegar sus demandas. Sin embargo, la única respuesta que recibieron por parte del zar Nicolás II fue una emboscada por parte del ejército, asesinando prácticamente a todos los presentes. Esta situación vino a generar cierto enojo por parte incluso de los líderes de los partidos opositores al zar. Como detalle, hay quienes dicen que incluso esa decisión de emboscar y asesinar a los campesinos no fue tomada directamente por el zar, sino que fue atendiendo a un consejo dado por Rasputín. También otra de las causas fue la Primera Guerra Mundial, que vino a sumir más en la pobreza a los rusos. Su participación no fue tan buena en el conflicto y el hecho de que haya forzado a los campesinos a formar parte del ejército. La Revolución Rusa se dio prácticamente de febrero a octubre de 1917 y es así como también se van a dividir las etapas de este evento. En febrero se va a dar lo que se conoce como la Revolución Democrática y en octubre se va a dar la Revolución Socialista. En esta Revolución de octubre prácticamente es la que va a lograr el cambio en el régimen, incluso para instaurar el socialismo. La etapa democrática tuvo como antecedentes tres crisis. La crisis económica y social. Cuando analizamos el tema de la autocracia zarista, comentamos cuál era la situación de los campesinos, de la burguesía y del proletariado industrial. Prácticamente Rusia estaba sumida en la pobreza, sus campesinos estaban en condiciones deplorables. La crisis militar. En los conflictos contra Japón, contra China y obviamente durante la Primera Guerra Mundial, pues hubo diversas bajas y el ejército pues estaba disminuido. Y la crisis de Estado. Ya la gente estaba completamente a disgusto con la familia del zar, incluso estaban en contra del propio zar Nicolás II, por lo tanto, pues este se ve forzado a abdicar. Una vez que abdicó el zar, incluso se intentó que su primo Miguel subiera al trono y tratara de conciliar el conflicto. Sin embargo, su primo se niega por completo. Se promulga una república democrática y se instaura un gobierno provisional. Este gobierno provisional lo iba a encabezar Alexander Kerensky. El lema de este gobierno era paz y pan. El gobierno provisional de Alexander Kerensky se enfrentó a muchos problemas. El primero de ellos prácticamente fue la oposición de los bolcheviques, puesto que consideraban que
con Kerensky prácticamente se iba a estar en la misma situación que con el zar. Él era un burgués intelectual. También Kerensky tomó la decisión de continuar con la guerra, cosa que llevó a que los soviets, que eran los consejos de obreros, presionaran. En esta etapa es incluso cuando Vladimir Lenin elabora su tesis de abril, que fue un documento en el que prácticamente establecía las bases de su movimiento. Estas bases se van a resumir en 3 partes. Nacionalizar la banca, es decir, no iba a admitir inversión privada en los bancos, suprimir la propiedad privada, ya estamos hablando de una colectivización de la tierra, es decir, todo para todos, y creación de una república de soviets, es decir, se iba a dividir la nación rusa para una mejor gestión en soviets o consejos de obreros. La Revolución de Octubre se va a definir como esa insurrección en contra de Kerensky. Se toma el Palacio de Invierno del Zar, que era donde estaba dirigiendo el gobierno Kerensky. Kerensky logra escapar. Sin embargo, Lenin asume el poder. Y durante un periodo de transición, que va de 1917 hasta 1922, se da lo que es la creación de la URSS. En ese periodo de transición, pues prácticamente se instaura lo que es el leninismo. Sin embargo, este tema se va a ver en otro video. Muy bien, una vez finalizado este tema, te invito a que realices las actividades del libro correspondiente a lo que es la Revolución Rusa, así como la actividad de rúbrica. Nos vemos pronto.